Buenas noches desde España, bienvenidos una vez más a esta sala de conferencias virtuales de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy es viernes y además 13, viernes 13 de mayo. Tenemos un ponente que nos va a hablar sobre la leyenda negra, fake news, que luego nos explicará él por qué cogió este nombre. Nuestro amigo Javier Santamarta del Pozo. Profesor, colaborador, en fin, escritor, divulgador, has hecho infinidad de cosas. Pero bueno, a lo que hemos venido esta noche es a hablar de tu último libro, de estas 4 ediciones que decía Lola, el de Fake News del Imperio Español. Embustes y patrañas negrolegendarias. A mí, sinceramente, me gusta más el subtítulo, Embustes y patrañas, pero tienes que contarnos a todos por qué escogiste Fake News, que seguramente sería un tema de marketing. Ya te lo habrán preguntado en muchas entrevistas, pero bueno, una vez más, pues si no te importa contárnoslo, adelante, háblanos un No, poco de por qué cogiste el título. de hecho, está explicado en el libro, con lo cual compren el libro, no. Es verdad que lo explico, pero Claro. no fue tanto una cuestión tanto de marketing. O sea, el momento dado que estábamos pensando un poco en el libro, esto empezaba a ser un concepto que se hablaba mucho, salía todo el rato en los medios, fake news, no sé qué, el tema de Trump, lo de Putin, en fin. Entonces, se había empezado a convertir ya como eso, ya casi un concepto medio sociológico, periodístico, y entonces debatiendo diciendo, bueno, pues es que esto es más viejo que la tana, o sea, queda muy bonito hablar de eso, de fake news, ¿no? Siempre las cosas en inglés quedan mucho mejor, y yo digo, pero efectivamente, estos son los bulos, las patrañas, los embustres negrolegendarios que durante siglos España y la historia de España, se han visto afectados por ellos, ¿no? Entonces, era una manera de decir, dice, sí, aquí están las fake news, y bueno, explicado lo digo en el subtítulo, que no deja de ser algo, pues efectivamente, más viejo que el hilo negro y que tiene unos orígenes, en este caso, pues, aunque, hombre, la maledicencia, la lucha siempre contra el enemigo intentando desprestigiarle, pues es algo que lo podemos ver en los antiguos griegos, lo vemos incluso en romanos, me refiero a la época de Roma. Suetonio, pues hombre, a uno le cae bien o le cae mal, y entonces las obras, y a veces, muchas veces, nos llega una visión de uno u otro emperador desvirtuada precisamente también por esas fake news, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cada uno quiere contar lo que a su facción le interesa. Pero desde luego el epítome de todo esto, pues va a ser, y lo que le va a ocurrir a España, a esa España que incluso nos encontramos que además, a la hora yo de analizar y plantear un poco, pues, el libro, me encontré casi con la mayor fake news, ¿no? Y es que se está negando ya directamente la propia existencia de España, lo cual es fascinante, con lo cual es una realidad muy curiosa. Y bueno, el libro, pues, lo he intentado hacer también de una manera muy dinámica, muy amena, muy gamberra. O sea, he utilizado el humor para poner un poco, pues, esos espejos desvirtuantes del callejón del gato que hablaba Inclán, eso es perpento, en el fondo en que se ha convertido, pues, esa hispanofobia que también está ahí y está detrás, ¿no? También de toda esta leyenda negra, que lo peor del caso es que quien más la ha consumido y la sigue consumiendo, pues ese es en España y en mucha parte de los españoles que cada vez menos, pues, desconocemos y no valoramos nuestra propia historia. Bueno, pues gracias, Javier, porque ya con tu disertación de ahora mismo ya te has adelantado 3 preguntas que tenía preparadas, que era precisamente por qué lo escribes en clave gamberra, efectivamente, como te gusta de llamarlo. En una charla te he oído decir que sí, es también un poco para acercarte a un público joven y esa fake news básica que decías, que es que lo de España no existe. O sea, que, Sí. que es verdad que... No, también lo podemos desarrollar, pero porque el hecho de que queramos divulgar, yo no soy historiador, o sea, soy politólogo, soy sociólogo, soy periodista, muy bien. Me encanta la historia, y lo que he intentado es hacer algo que yo veía. El mundo anglosajón está muy dado, además, a hacer libros de divulgación histórica. O sea, está muy bien leer eso, no sé, o sea, a Theodor Mommsen en su Historia de Roma, o a la decadencia del imperio de Gibbon, que son no sé cuántos tomos.
por cierto, además los tengo ahí atrás. Sí, sí, son obras básicas, o sea, básicas me refiero, en fin, aunque superadas en historiografía, pero fundamentales para el amante verdaderamente de la historia pura y dura, pero pura y dura en vena. Pero eso tampoco hay ni tiempo ni ganas, y yo recuerdo que realmente dos libros que yo le empecé a leer sobre Roma fue uno de un periodista, Intro Montanelli, un italiano que hizo una historia de los griegos, una historia de Roma, muy curiosas, muy interesantes, y otra que a lo mejor os va a sorprender, porque era un pequeño librito sobre la República Romana de Isaac Asimov, el científico. Pero que Anda, pues también... no sabía que había escrito, mira que he leído libros de Sí, sí. Asimov, pero todos de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Pues Isaac Asimov también hizo porque, bueno, grandes mentes, como pasaba en España a Marañón o le pasaba a Madrid, en fin, eran polímatas, eran gente además con un conocimiento que tenía muchas curiosidades, y entonces era un libro, pues eso, que efectivamente te querían dar unas pinceladas, es evidente, promover un poco la curiosidad, y eso es un poco también a veces lo que le ha faltado a la historiografía española, lo que muchas veces yo creo que hay muy pocos historiadores. Vamos a ver, a mí, ya más amigo, Enrique Martínez Ruiz ha hecho además una obra cumbre sobre Felipe II. Es un tocho de 1000 páginas, no sé, a lo mejor más, que está muy bien, pero no está para el día a día. Yo me acuerdo que una de las primeras biografías también que leí, pues fue una de Geoffrey Parker, y su primera, porque además luego eso cambió, estaba en Alianza Editorial, e igual, era un librito así, era un librito que lo iba leyendo en el metro. Los anglosajones han sido muy buenos a la hora de saber hacer libros para acercar al gran público, y eso yo creo que nos ha fallado. Ya te digo que a lo mejor aquí en España algo comparable puede ser Juan Pablo Fusi, que ha hecho algunas, eso, historia breve de España, o sea, o breve historia de España, en fin, cositas que están muy curiosas. Es un tío además, vamos, una reputación a prueba de dura, pero vamos, a prueba de todo, pero no es lo habitual. Entonces, muchas veces, hombre, está bien, porque los divulgadores históricos estamos ahí a lo mejor pues para hacer ese trabajo de hacer llegar pues eso, al público pues cosas que a lo mejor de primeras a lo mejor le pueden empezar a llamar la atención. Yo cada capítulo me gusta además ponerle bibliografía adicional, aparte de las notas a pie y esas cosas, a pie de página, poner una bibliografía adicional para que dice, oiga, pues mire, este tema de la Inquisición, pues me ha gustado y quisiera saber más. Pues mire, usted aquí tiene esta serie de libros que recomienda y tal. Oiga, puede buscar otros, pero o sobre el tema de los mal llamados Austrias menores, pues mira, pues, si quiere usted conocer más sobre Felipe IV, Carlos II, pues, entonces es mover un poco a la curiosidad. Y entonces la forma también un poco eso, gamberra, pues hombre, Elvira Roca hizo un antes y un después. Es curioso porque Iván Vélez hizo un libro sobre la leyenda negra antes que el suyo, y muy poquito antes la Esfera de los Libros había sacado una nueva edición del clásico de Julián Juderías sobre la leyenda negra, con una edición de Luis Español Busé, actualizado y magnífico, pero fue el ensayo de Imperiofobia el que no sé por qué hace no sé, se convierte, vamos, en un bestseller. Y digo, no sé, porque es un ensayo duro, es un ensayo, no, además lo hacen en comparación con el Imperio Ruso, con Estados Unidos, muchas notas, muchos latines sin traducir, en una editorial que no es habitualmente de divulgación, como es Siruela. Fue curioso, pero sin embargo levanta de pronto una polvareda que, bueno, la gente empieza a querer conocer más, y eso movió a la curiosidad, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso, mis otros libros pues son de una manera también, yo creo que amena, interesante, con los personajes, yo creo que vivos en muchos aspectos, pero lo que quería hacer es eso, es que gente que a lo mejor no se va a acercar al libro de Elvira Roca o al de Marcelo Gullo y todo el tema, pues de pronto vea la portada, como veis aquí, esta portada gamberra, es efectivamente con el Duque de Alba comiéndose unos niños y tal, ahí comiéndose ahí con la cabecita preparada del indígena, bebiendo sangre. O sea, esto que además, ahora contaremos, tiene una base. O sea, esto no nos lo hemos imaginado nosotros, lo hemos recreado de un grabado original del siglo XVI. Ahora lo podemos contar. Entonces, y contando un poco en la cuarta de portada que se llama y tal, pues eso, diciendo cosas
de hecho, pues, tío, que aquí tengo el tema a mano, pues dicen, paren las rotativas, el escándalo salpica de nuevo la historia de España, nuevos datos escalofriantes sobre el genocidio en América, fotos inéditas tomadas del natural del duque de Alba comiendo niños crudos en Holanda, pruebas inequívocas de que la Inquisición española mató a Manolete. O sea, esto, claro, la gente lo ve y diciendo, bueno, ¿esto qué coña es? O sea, ¿esto de qué va? Entonces, claro, ya entre que la portada está muy bien, llamas, y claro, empieza a salir y empieza la gente se acerca diciendo, confirmado, los reyes católicos son fachas. Perdón, o sea, el emperador emérito y su hijo el demonio del mediodía. Ojo a los Borbón, comienza la dinastía del Bribón. Y yo digo, mira, ya me tengo que dar, yo tengo ya. O sea, y crees la curiosidad. O sea, y entonces, como digo al principio, citando a Horacio, muy, muy finamente, ridenten dicero ver un quid vetum. ¿Quién nos impide decir la verdad riendo? Y es un enganche, efectivamente, a esas personas que de pronto diciendo, oye, pues yo no me había enterado de esto. De hecho, incluso cuando en un momento dado, haber estado yo mucho tiempo y sigo todavía colaborando en la radio, pues desde Audible, desde Amazon, me dijeron de que el audiolibro lo locutara yo. Bueno, pues a mí me ha encantado que la gente ahí en Audible, en Audible, en esta aplicación de Amazon, pues está escuchando libros todos los días. Les ha encantado porque, claro, no están acostumbrados y diciendo, joder, me ha hecho gracia, me ha gustado y me ha intentado. Y ha habido gente que se ha comprado el libro físico cuando lo tenían también ellos de gratis, no para el tenerlo, pero los técnicos, o sea, técnicos que no se acercan a este tema, no es su tema, por decirlo de manera natural. Y eso es un poco lo que también la divulgación histórica a veces tenemos que quitarnos ese complejo y llegar a ella. Y yo creo que está llegando. De hecho, les digo que es que empezaron las ediciones a ir saliendo una tras otra, lo cual para mí también es un orgullo y, hombre, una sorpresa, porque también lo reconozco, un poquito acojonado, sí que iba porque diciendo, oye, a lo mejor esto a la gente no le gusta, no a todo el mundo le va a gustar, porque el humor, pues es lo que tiene. Oye, a mí chiquito de la calzada nunca me hizo gracia. Pero bueno, pues estas cosas que al final, pues sí que he ido acertando con ello y yo creo que sí que está gustando. Yo creo que sí que has acertado plenamente. Javier, te quiero preguntar, bueno, quiero que les cuentes porque prácticamente él fue el creador bueno, de las charlas hispanistas. Él empezó en 2018, creo, corrígeme, y bueno, fue en San Lorenzo del Escorial. Cuéntanos un poco cómo surge y cómo logras juntar allí a 500 personas. O sea, cuéntanos un poquito para que nos enteremos todos muy bien de qué va la cosa. Claro, el primer libro que trata un poco el tema que siempre tuvimos héroes, pues se trata, pues no sé, personas desconocidas para la historia, ¿no? Que parece mentira. En su momento traté incluso también la expedición Balmis, luego se ha un poco puesto de moda con lo del tema de la operación Balmis actual y tal, pero esa expedición filantrópica de la vacuna de la viruela, con Isabel Zendal, con Javier Salvañ, pues está en el libro. Está, por ejemplo, que el inventor de la anestesia epidural fue un español, un comandante militar médico, Fidel Pagés, durante la Guerra de África. Hablar un poco de todas, efectivamente, de las leyes de Burgos, de todas esas leyes de Indias, que además sorprenden cuando uno las lee y ver cómo se produjo todo aquello que deriva en lo que es la Escuela de Salamanca, una escuela de Salamanca con personajes como Domingo de Soto, que antecede en los enunciados sobre el tema del principio de la gravedad a Galileo y a Newton, donde además empieza la economía moderna con principios que luego hasta la escuela austríaca no se van a tratar. El propio Schumpeter, a Luis Schumpeter, dicen que no, que esto ya lo han tratado los españoles hace siglos. La Escuela de Traductores de Toledo, o sea, nos hemos olvidado de personajes de nuestra historia, incluso un personaje muy curioso que los que ya tenemos una edad, recordábamos del billete de 2.000 pesetas, que era Celestino Mutis, que no sabíamos mucho más de él, y que es un personaje interesantísimo, ¿no? Este curilla gaditano que la verdad es, vamos, un auténtico crack, ¿no? Entonces, eso es parte también un poco de la leyenda negra, ¿no? De por qué todos estos héroes que hemos tenido, toda esta aportación que ha hecho España, ¿cómo la hemos ido olvidando? ¿Cómo hemos podido dejar de lado, pues eso, que incluso hasta la primera misión humanitaria, ¿no?, de nuestras Fuerzas Armadas moderna, pues fue en Vietnam. O sea, los españoles estuvimos en la guerra del Vietnam, pero apenas se ha conocido. Y tuve además el placer, mira, hoy mismo, y además, mira, lo voy a servir como homenaje, pues uno de los que estuvo allí como teniente médico en aquel momento dado, que llegó ya general y estaba ya retirado en Ceuta, el teniente médico Velázquez,
General Velázquez, pues ha fallecido hoy. Falleció ayer, hoy me lo han encontrado, era de los últimos soldados que estuvo en esa guerra de Vietnam. Hicimos una entrevista, le hicimos también una entrevista ahí con Ángel Expósito en COPE, que le gustó mucho la idea, y la respuesta, cómo eran estas personas que luego, o sea, lo hemos visto luego en las misiones internacionales que han hecho nuestras Fuerzas Armadas en todo el mundo, que han tenido el respeto que han tenido allá donde han ido. Pues esto ya ocurrió en Vietnam. Fue una misión tan increíble que les rindieron honores tanto los del Vietcong, los del Vietnam, los norteamericanos, y fue el único destacamento militar médico, que habitualmente suelen tener una media de bajas de la mitad de las unidades, porque claro, tienen que atacarles claramente, es un objetivo magnífico para ello. Volvieron todos, no tuvieron una sola baja, incluso de los reemplazos que hubo. O sea, eso no ocurrió. Bueno, cuentas en tu libro que hicieron, ¿no? Creo recordar cuando lo leí, que hacen una serie, la de Mask o algo así, ¿no? Una serie americana sobre ellos. Bueno, hay una, claro, yo llamaba el MASH español, ¿no? La película MASH, que luego se hizo acabó en serie, está basada sobre la guerra de Corea. Lo que pasa es que esto fue una especie de mutatis mutandi, ¿no? Era un poco lo que era ello, ¿no? Pero claro, estas historias suyas se publicaban en The Lancet, en las revistas médicas, porque además no tenían muchas veces recursos y hacían, bueno, unas cosas con la falta de medios que tenía. Bueno, llegó un momento dado que uno de los cirujanos faltaba suero, y el cirujano español, mientras que estaba al mismo tiempo haciendo la operación, dice: méteme a mí una vía, a mí. Y haciéndole la transfusión al enfermo que le estaba operando el mismo médico, el americano que estaba ahí de observador. O sea, no se lo creía, no. Cuando la ofensiva del Tet acaban bajo fuego de mortero, y en un momento dado se encuentran en un checkpoint con los del Vietcong, los malos, y les piden perdón a los españoles. Y yo digo, pero hombre, dice, ya, pero es que están ustedes ayudando también a la población civil sin importarles bandos. Y yo digo, hombre, si somos médicos, aquí estamos también efectivamente para hacer una labor que hombre, somos los que somos, estamos en el bando que estamos, pero no vamos a dejar a nadie de lado. Bueno, pues esto otros destacamentos no lo hicieron. Y ya digo que hasta les llegaron a pedir perdón por haber sido... Bueno, esto es una cosa, pues eso, efectivamente que... Javier, ¿eso será el espíritu español de toda la vida, el tradicional? Sí, yo creo que sí. Sí, porque de eso se va encontrando... yo lo he encontrado cuando he tenido la suerte de coincidir efectivamente con Fuerzas Armadas hoy en día en varios sitios, pero sigues escuchando eso en crónicas anteriores. Primero, es verdad que, claro, una de las fake news, y vamos a ver, las guerras son las guerras, los tercios de Flandes no eran cascos azules, eran tropas que asaltaban, luchaban, y luego podemos discutir si el saco de Amberes fue más, menos de lo que se dijo. Pero había una realidad también, y es que la confraternización que siempre se hizo, como pasó también durante la conquista y luego deriva al mestizaje, eso no lo ha hecho ningún otro pueblo. Hay una película muy antigua, en blanco y negro, curiosamente hecha por nuestros amigos entre franceses, holandeses y italianos, sobre la época de los tercios, que es una pequeña comedia, se llama La Kermés Heroica. Que la pusiste en 2018 en las primeras jornadas del Escorial. Al final de La Leyenda Negra. Sí. Bueno, pues yo creo que la pueden encontrar incluso en YouTube, porque está, yo creo que libre ya de derechos, en fin. Y verán un poco lo que es que al final acaban siendo los hombres huyen ante la furia española, ¿no? Ante esos tercios invencibles. Y ocurre algo que bueno, pues que al final hay una confraternización que no esperaban. Pero, por ejemplo, en Cyrano de Bergerac, en la obra, en el sitio de Arras, hay un momento dado, no lo van a ver en la película de Depardieu, porque ahí el director se lo quiso comer, porque claro, quedaba muy mal que los españoles saliéramos bien. Hay un momento dado en que Roxane, como pasa las líneas, es simplemente diciendo que, bueno, que viene en una misión de amor, y entonces galante los españoles la dejan pasar y tal, y o sea, es el que lo escribe. Hombre, es verdad que es una obra del 19, pero o sea, esa idea en el fondo, alejada del negro legendarismo, o sea, pues sí que estaba y sí que se encuentra incluso en las crónicas, con lo cual yo creo que es una forma propia. O sea, yo te digo que
Que esto no quiere decir que en un momento dado, pues eso, a la hora de combatir, o sea, los conquistadores conquistaron a sangre y fuego. Es que las conquistas se hacen así, no se hacen con piruletas, es evidente. Pero yo creo que hay una cosa más que trasciende y eso es lo que se ha perdido. O sea, nos hemos quedado en eso, una destrucción, en el genocidio, el no sé qué, y una serie de cosas diciendo, ya, pero es que a lo mejor esto lo estamos viendo con nuestro prisma, nuestra óptica también de estar en casa o con el presentismo actual, y todo eso va a derivar en algo que sorprendentemente, bueno, lo que en el caso de lo que es América, va a trascender en algo tan maravilloso y tan increíble como es la hispanidad. O sea, y en algo tan increíble que es el mayor legado que se ha podido aportar, como además dijo un profesor venezolano que estuve con él ahora unos meses, que es la lengua española. Lengua española que él decía que el español es una lengua americana cuyo origen está en la península. Porque efectivamente hay ahora mismo más hermanos americanos que la hablan y que la hablan además incluso con unas prosodias maravillosas y guardando palabras muchas veces ya olvidadas, y eso nos une, y esa maravilla de que en un momento encuentres en un autobús cuando vas visitando un español, un peruano, un chileno, un mexicano, en fin, pon por lo que quiera, y que estemos todos hablando este idioma de cientos de millones de... Eso, es que eso nos ha dado como lengua materna, ¿eh? Es que eso es lo importante, no como lengua así de lengua franca que se podía haber dado, como pasó con o como puede ser con el inglés o el alemán. No, como lengua materna. Y eso pues es parte también de algo que de lo que hay que hay que tener un poquito de orgullo por ello. Por supuesto, que se habla en 21 países diferentes es para sentirse orgulloso. Ya lo creo. Todas estas cosas que estás comentando, la mayoría están en tu libro, Fake News, del Imperio Español. Embustes y patrañas negrolegendarios, el que todavía no lo tenga, pues les vamos a recomendar que lo compre. No vamos a desvelar la trama de todos los capítulos que hablas en tu libro, pero por ejemplo algunos sí. Hablas, por ejemplo, del gran Marcelino Méndez Pelayo, que es un poco, en fin, negrolegendario, podríamos decir, ¿o no? Bueno, vamos a ver, el problema muchas veces a lo mejor de nuestros intelectuales, y eso es lo que luego muchas veces ocurre con el 98, que claro, es ese momento final del imperio, es un momento dado de un siglo XIX duro, como también ha sido en toda Europa, o sea, pero que claro, acaba, el siglo XIX empieza muy mal, porque empieza con las guerras napoleónicas, la francesada, como le llama Unamuno, que también será una persona del 98, pero que sí son pesimistas. Bueno, claro, el siglo XIX, o sea, esa guerra que ocurre en la península, esa guerra, yo creo que más llamada de la independencia, a mí no me gusta, no nos independizamos, una guerra muy cruel, pero muy cruel sobre todo porque la guerra contra el francés, ¿no? Suele llamarse. Sí, la de 1808, pues claro, ese fue un momento dado en que nuestro enemigo secular, que es Francia, yo siempre he pensado que, o sea, nuestro rival eterno siempre ha sido Inglaterra, por decirlo así, o sea, ha sido nuestro rival, y Inglaterra siempre ha querido ser el visir en lugar, no, el califa en lugar del califa, como decía el visir Snowwood. Pero Francia ha sido el gran enemigo, y de hecho incluso lo ha sido hasta hace bien poquito. Recordemos que en Francia ha sido refugio de enemigos de España y de la democracia española hasta hace nada. O sea, la relación... Bueno, sin embargo, luego volveremos a eso si quieres para que continúes con lo que estás diciendo ahora, pero sin embargo comentas luego que los Borbones que no fueron tan malos. Bueno, pero lo aparcamos ahí. Sí, lo aparcamos ahí para que me lo cuentes luego. Porque luego, efectivamente, porque ahí va a haber un cambio diferente. Y a lo mejor ahí siempre a veces discrepo con Elvira, por ese siglo XVIII que yo creo que también está muy maltratado. Pero lo que hablábamos, todos los grandes también pensadores de todo el tema, les dolía España, o sea, pero no eran antiespañoles, no odiaban a España, no eran hispanófobos, como está ocurriendo ahora mismo con historiadores como Álvarez Junco, como Villacañas, filósofos, como mucha de esto que les da una lipórica, no sé, parece que no se puede hablar de España, no se puede hablar de conquista, no se puede hablar de imperio español, nada, no existe nada, no hay nada español, no hay nada bueno. O sea, es que si hablas de España, tú mismo lo dices, eres facha franquista, hasta los reyes católicos, hasta los reyes católicos eran fachas, ¿no? Todos
todos los símbolos y todo el tema, ¿no? Entonces es una cosa que han logrado incluso, y ojo, en España, para los hermanos hispanoamericanos, la cruz de San Andrés, la cruz de Borgoña, la cruz que ha sido la cruz de la hispanidad, la cruz además que, mira, la vemos ahí atrás, ya que fue además bandera de todas las Españas, desde Nootka en Alaska hasta Tierra del Fuego, que se enseñoreó por el Pacífico, que era la que estuvo representando mucho más tiempo que la rojigualda. Ahora mismo, según la Policía Nacional, está dentro de los considerados símbolos de odio. No, es que es que lo han utilizado grupos neonazis. Pues por lo menos mal que no han utilizado una camiseta del Madrid, coño, que uno es del Madrid y el día 21 tengo ganas de a ver si nos queda la 14, pero hombre, es que no podemos dejar que los símbolos de nuestra historia, o sea, acaben, o sea, estigmatizados, pero además incluso hasta por las propias instituciones. Oiga, no, mire, o sea, este señor que lleve lo que le dé la gana, pero eso no es un símbolo de odio, o sea, no se puede usted considerar eso. Pero ese es el problema que tenemos. Entonces, esos de los que estábamos hablando, ese 98ismo, pues quería, como Joaquín Costa, dar doble vuelta al sepulcro del Cid, querían intentar de alguna manera alcanzar una modernidad que se les estaba yendo porque había sido un siglo pues duro, difícil, con 3 guerras civiles. De hecho, la primera guerra carlista en su momento no se llamó carlista, se llamó la guerra civil. O sea, lo que ahora llamamos guerra civil, la del 36, realmente la primera, y fue además mucho más cruel, fue además de una crueldad tremenda, mucho más incluso que la guerra civil del siglo XX del 36, que a veces yo creo que bien podríamos considerarlo casi la cuarta guerra carlista de alguna manera. Pero bueno, entonces hay una gran diferencia. O sea, yo no creo que fueran estas personas neurolegendarias, pero sí que lo que tenían era un amor a España que de alguna manera querían incluso ponerlo en reflexión. Es curioso, por ejemplo, y cito además ese intercambio de cartas entre Ramiro de Maeztu, cuando hace el libro Defensa de la Hispanidad, con Antonio Machado. Uno ve los símbolos de la izquierda en este momento dado, ¿no? Y fue el propio Machado incluso el que responde emocionado, porque por mucho que pensemos, la izquierda, hay cierta izquierda, o sea, que tenía un amor a España, o sea, no necesariamente hay que hacer una correlación. Otra cosa es esta pues muy izquierda woke, no es una cuestión de meterse en política, pero es una realidad en la que andan todo el rato, pues efectivamente, que cuando han llegado a los municipios en España, pues el día 12 de octubre se han dedicado a poner banderas huipalas de la resistencia indígena y a fomentar el nada que celebrar. O sea, es un hecho. Es un hecho que doña Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno de España, le pide a Álvarez Junco un contrainforme, nada más y nada menos que contra la Real Academia de la Historia, para no conmemorar la primera vuelta al mundo, el 5º centenario de la conmemoración de la vuelta al mundo. Que iba a decir los Magallanes, ahora los portugueses hacen medallas conmemorativas, claro, cuando ellos lo que hicieron fue entorpecer, intentar destruir, perseguir. O sea, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Sí, o sea, y ahora se dice que no, es una cosa conjunta, no, oiga, no, conjunta no, que es que Portugal quiso hasta el último minuto, y por eso además era el problema de no podía hacer cabotaje y tuvo que hacer una parada y en ese momento casi les apresaron algunos de los que estaban en la Victoria, y Elcano tuvo que huir perseguido por los portugueses. Entonces, pero ¿cómo decir Magallanes? O sea, primera circunnavegación, la moneda esa efectivamente lo he visto que pone eso, primera circunnavegación a lo largo del mundo, Magallanes, concluida por Elcano. Digo, ¿cómo que concluida? Que es que Magallanes jamás quiso. Él quiso llegar al Maluco, pero jamás pensó en dar la vuelta al mundo. Para nada, no tenía ni idea. Fueron por especias y se encontraron eso. Así fue. Javier, ¿cómo se te queda a ti el cuerpo cuando ves Porque mira, cuando lo oyes de gente necia y gente que no tiene estudio, pues todavía dices tú, bueno, pobres y no saben más. Pero cuando es un compañero, digo compañero entre comillas, porque es un señor, yo doy por hecho, o señora, que tiene estudios, como el caso de Carmen Calvo, como acabas de contar. ¿Cómo se te queda a ti el cuerpo? Porque cuando tú ves que una persona con estudios dice tantísimas sandeces y tanta tontería que no caben juntas, ¿cómo se te queda a ti el cuerpo? ¿Qué ganas te dan a ti de contraatacar? Pues te lo digo yo, Lola, aunque luego responda Javier. Javier va y escribe un libro. Sí, así es. En el fondo es eso, o sea, porque hay una cosa también que es inapelable, y es
dato mata relato. Hablemos. No hay ningún problema. ¿Usted quiere que me quiere hablar de la Inquisición española? Vamos a hablarlo. Vamos a hablar, de primero vamos a ver qué datos hay, cuando ahora incluso no hace tanto el Parlamento de Cataluña ha intentado hacer una especie de reconocimiento a los cientos de brujas quemadas, todo el tema, diciendo, bueno, espérese a ver si los datos, que lo mismo, curiosamente, el número de ajusticiados no fue por la Inquisición, sino fue por el brazo secular, y no porque fuera relajamiento, sino porque los procesos eran directamente civiles, que eran mucho más laxos, pero es que a lo mejor incluso el tema de las brujas en España e incluso en el mundo católico, curiosamente, no se dio con la locura que se dio en el mundo protestante, en el mundo puritano, en donde era una auténtica locura. Entonces, bueno, podemos hablar del tema y entonces ya digo que con el dato matamos el relato. Yo voy a intentar a ver si soy capaz rápidamente. En el de los héroes, hablas, por ejemplo, del inquisidor Alonso de Salazar. Pues claro, solamente por estar ese hombre ya se separó toda esa caza de brujas que estaba haciendo Lutero en Centro Europa. Sí, o sea, es que es una de las cosas que más me sorprende, efectivamente, que un personaje como Alonso de Salazar, que fue el encargado con el proceso de Logroño, el famoso de las brujas del Zugarramurdi, de estudiar que aquello, pues efectivamente, había sido un proceso de histerismo, un proceso que curiosamente lo empieza además en Francia, originalmente también de la Inquisición, cosa que muy bien se lo callan, y entonces, bueno, de esa manera, pues eso acaba en ese proceso que efectivamente me parece que fueron 6 ajusticiados finalmente, 3 meses en la cárcel, pero vamos, que cuando Alonso de Salazar estudia, vea todo aquello, hace un informe, eleva un informe a la Suprema en 1614 y diciendo que esto es aberrante. Ya digo que apenas habían producido procesos y grandes persecuciones de brujas y brujos, porque esto no es una cuestión solo como se dice, no, porque era la persecución de la mujer, no. Normalmente aquí también había, bueno, no solamente brujas y brujos. En Suiza llegan a hacer un proceso contra niños que estaban endemoniados y el proceso acaba que hay que ajusticiarles y un detalle, los suizos, que sabes que son civilizados, dejan la posibilidad de que sean los propios padres los que maten a sus hijos. Eso ocurrió en Suiza. Imagínense que eso ocurre en España, ¿no? O sea, es una cosa como para ponernos un poco, vamos, los pelos de punta o no sé de qué manera podemos llegar a decirlo. Mientras buscas eso que querías leernos, que estás buscando, voy a decirles, a recordar a los asistentes que tenemos en la sala mismo viéndote, Javier, más de 80 personas, pues bueno, que los que estén en Madrid, mañana hacemos un pequeño evento en el que el propio Javier Santamarta ha aceptado nuestra invitación para hacer de maestro de ceremonias, de moderador, de un par de mesas, una sobre la leyenda negra y otra sobre la hispanidad. Y será en el Centro Asturiano de Madrid, en la calle Farmacia, a partir de las 7 de la tarde. Así que los que estén en Madrid o cerquita, pues si quieren y pueden acercarse, allí estaremos y nos conoceremos personalmente los que no nos conozcamos todavía. De igual forma, lo que le preguntaba antes también Lola a Javier, de que Javier fue un poco el iniciador de estas jornadas de leyenda negra que comenzó a organizar en el Escorial y en otros muchos sitios que ha hecho. Y este año, coincidiendo con las segundas jornadas que nosotros organizamos, Héroes de Cavite, en Cartagena, Hispanidad Cartagena, pues Javier Santamarta ha aceptado también gustosamente, y es un placer para nosotros, y se lo agradecemos, ha aceptado a venir a participar en dichas jornadas. Javier, sigues tú, ya lo encontraste, sí, cuando quieras. No, es que, es que es una cosa muy curiosa para lo que veamos y tal, esa imagen, ¿no?, que tenemos, porque ya sabes que además, un clásico, nos equivocamos de Dios en Trento, ¿no? O sea, la Inquisición española, Trento, en fin, los dominicos y tal. Entonces, claro, cuando de pronto vemos y tal, esa cosa también que le gusta mucho decir a Pérez Reverte, ¿no? Sí, te lo iba a decir que nos está haciendo, en algunos casos, Pérez Reverte nos está haciendo algo de daño, creo yo. Sí, hay veces que, pero bueno, él juega a ser novelista y está bien, pero es un novelista. Sí, entonces, claro, él dice eso, y entonces yo voy a leer una cosa. Pero jugar a ser protagonista de tus libros a veces no te sale bien.
Bueno, sí, eso es aparte. Entonces, bueno, dice así esta frase, dice, es una ley muy justa que las brujas sean muertas porque producen muchos daños, deben ser ajusticiadas porque son ladronas, rompedoras de matrimonios, bandidas, asesinas, dañan de muchas formas, así que deben ser ajusticiadas porque tratan con Satanás. Esto no lo dice Torquemada, esto no lo dice un inquisidor español. Esto es la proclama del 6 de mayo de 1526 de Martín Lutero. O sea, con este señor nos teníamos que haber ido, ¿no? O sea, 1526. En 1529 publica Pedro Ciruelo, un dominico educado en Salamanca, su reprobación de las supersticiones y hechicerías, exigiendo el método deductivo empírico que fuera el que se llevara a cabo, para intentar evitar todas estas histerias y todo el tema. O sea, mientras aquí hablábamos ya del método empírico deductivo, de Pedro Ciruelo, Martín Lutero decía que había que quemar a las brujas. Javier, lo que pasa es que aquí teníamos a la escuela de Salamanca y en Centro Europa eran los bárbaros y seguían siendo bárbaros y fanáticos. Claro, entonces por eso, y cuando dice, yo, o sea, no, por eso me río, o sea, por eso incluso de verdad, o sea, este libro es para echarse unas risas y al mismo tiempo a veces enfadarse, porque es verdad que te enfada, te indigna a veces que tengamos pues dirigentes o gente que quiera primar la ignorancia. Con esto no voy a negar que, vamos a ver, o sea, las muertes que más o menos establece Henry Kamen, o sea, un hispanista de prestigio, durante los 3 siglos y medio de la Inquisición española, que es verdad que tuvo unos momentos de pico, pues seguramente fueran unas 3.000 personas ajusticiadas. ¿Son muchas, son pocas? Hombre, son 3.000 personas, ¿no? O sea, aquí no vamos a decir que una cosa así y con una mentalidad de la época y todo el tema. Pero es Yo creo que en tu libro no nombras a un tal Alexander Koch, creo que es, o algo así se llama, que habla del genocidio, que vamos, que hace unas cuentas, una barbaridad, unas cosas terribles. No, claro, o sea, las cuentas que se hacen, bueno, si es que se ha llegado a hacer un estudio en el cual nada más y nada menos que se dice que con relación al presunto genocidio, y digo, vamos, ni presunto, no, al falso genocidio, porque el genocidio, para que fuera ese delito que todavía no existía, pero bueno, que ahora ya tenemos ese crimen de genocidio y delito y tal tras la Segunda Guerra Mundial, es un intento, o sea, es una bolidad, un decir, no, yo voy allí para cargarme, o sea, yo quiero cargarme a esta gente, o sea, a esta etnia, a esta raza, a este tema de una manera. Eso no existía. Es verdad que, claro, aparecen unas enfermedades que llevamos, como nosotros traímos otras, porque ahí fue un encuentro entre continentes que habían estado separados por siglos y bueno, pues es verdad que se produjo una gran mortandad, pero eso de poco más o menos de decir que es que ahí llevamos como arma bacteriológica la viruela, no. Cosa que, por ejemplo, sí que hicieron en el norte, llevando mantas infectadas con viruela, que eso sí que lo hicieron en lo que era Estados Unidos y que para colmo tuvieron el cuajo de decir que ese era el Spanish Method. Oiga, no, mire, nosotros no hicimos el Spanish Method. O sea, esto es una cosa tremenda. Bueno, pues se llegó a decir en los estudios estos que decían estos investigadores que habíamos cambiado, que el genocidio español había cambiado, se había producido el cambio climático. A lo del CO2, sí, es verdad. Sí. Y dice, bueno, ya somos también responsables del cambio climático. O sea, esto es una cosa ya que dice, bueno, nos va a caer la mundial. Claro, Mira, la verdad es que tu libro está muy bien porque es que es una cosa delirante, completamente de locos. Es que al que lo lea y tenga dos dedos de frente, como se suele decir en castizo, le estás diciendo, oiga, usted es tonto, no razona, no se da cuenta de estas cosas. Porque como genocidas, lo has dicho varias veces, somos un fracaso. Somos muy malos porque ya vemos, o sea, la realidad cuando uno va a Iberoamérica, en fin, está lleno de personas nativas, aparte de todo el mestizaje que hubo. Yo recomiendo muchísimo a las personas que vienen a Madrid que por favor visiten un museo muy desconocido que está cerca del Faro de Moncloa, que es el Museo de América. En el Museo de América el arte virreinal es ese arte mixto, ese arte donde además se van a ver los famosos cuadros de castas y tal que se producen porque se empiezan a producir los matrimonios mixtos de todas las maneras posibles, lo que hay, ¿no?
Entonces, porque además, cuando digo castas quiere decir porque es muy curioso. Hay un cuadro, uno de mis favoritos, que es el de los negros de Esmeraldas, de la isla de Esmeraldas, que son unos negros taínos, zumbones, vamos, que oye, van llegando a América, porque es verdad que hay una esclavitud negra. El primero que incluso dice que para evitar el sufrimiento de los indios habría que llevar negros como esclavos es un tal Bartolomé de las Casas, por cierto, que los olvida, pero bueno, con esa mentalidad, bueno, pues cuando ahí se establecen, acaban siendo libertos o acaban teniendo esa libertad, cosa que eso ya sabemos que en la zona del norte no va a ocurrir hasta el siglo XIX y estos acaban teniendo poder, potestad, y ahí se ve ellos con unos trajes típicos o tradicionales y al mismo tiempo, ahí lo vemos, con esas golillas, esas golas españolas, esos sombreros, esa mezcla, esos herrajes que llevan, esos avalorios propios de cultura, pero al mismo tiempo. Entonces, estos eran nobles. O sea, había una nobleza negra. O sea, había unos conquistadores que van con Cortés, que acaba siendo propietario de plantaciones. Un negro no, de plantaciones, sí, eso que vemos luego en el sur de Alabama. Pues mira, ya en la época de Cortés había un conquistador español que era así negro. Juan Latino, Juan de Sesa, que de familia esclava y el mismo esclavo que empezó como tal, en la época de Felipe II lograría su libertad y a base de estudiar, pues acabaría nada más y nada menos que siendo catedrático, insisto, catedrático en la Universidad de Granada. En tiempo de Felipe II se casó con su alumna, que era blanca, y tuvo 4 hijos. ¿Alguien me quiere explicar de qué España negra, oscura, extraña, racista, todo lo que quieran decir, estamos hablando? Pues del desconocimiento que tenemos de nuestra propia historia. Así es. Sí, precisamente cuando empieza, yo creo que lo habéis hablado tanto Iván Vélez como tú en vuestros libros, cuando empiezan a llamarnos, o sea, cuando empieza la leyenda negra, uno de los motivos es porque nos mezclamos precisamente, nos llamaban marranos, ¿no? Porque claro. También lo comentas en tu libro, lo de la idea feliz de la vivencia de los árabes, las 3 culturas. Bueno, y es que nos mezclamos con árabes, con judíos y con católicos cristianos, y por eso nos llaman leyenda negra. O sea, de racistas cero. No, claro, pero no, de hecho, el propio Lutero, claro, es que nos llama marrano, nos pone a parir, claro, utiliza todo ese tipo de cosas de una manera despectiva, o sea, de una manera en que nos desprecia. Bueno, pero es que eso es lo que tenemos que poner en valor. Que por cierto, además, ahora que me ha recordado a Iván Vélez, he dejado a Lola con media pregunta, porque me había preguntado precisamente por el tema de cuándo se empezaron a organizar también estas jornadas sobre la leyenda negra, y fue a raíz, efectivamente, de estar con Iván Vélez en un programa de radio, que coincidimos también con Guillermo Díaz, que es, aunque es un político, pues es de los pocos políticos que ha estado luchando siempre contra y defendiendo nuestra historia y contra la leyenda negra, y con el Villarroca también. Y entonces yo dije, joder, y aquí estamos en la radio, y yo digo, hombre, esto tendría que estar bien, intentar ponerlo en común. Y yo empiezo a mirar y me doy cuenta de que nunca se había hecho unas jornadas, un congreso sobre el tema de la leyenda negra. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Pero qué ha pasado? Y entonces me puse a ello, empecé a hacer, y claro, pues yo además he tenido la suerte de que me he venido a vivir a San Lorenzo del Escorial, aquí, pues que uno de los lugares, en fin, bueno, básicos de lo que era el centro de la monarquía hispánica, y la verdad que, bueno, tuvo un éxito que nos desbordó en capacidad. Al final acabamos logrando hacer incluso dentro del propio monasterio, en el Paraninfo de los Agustinos, con más de 500 plazas que se llenaron. Vino incluso a inaugurarlo la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque había tenido edad. Y bueno, la pandemia nos paró el tema, pero la gente, y además venían de toda España, o sea, pidiéndonos, bueno, y estamos ahora para intentar, hicimos una el año pasado con una especie de pequeño homenaje a los tercios, y vinieron más de 250 personas también, que los aforos los llenamos, y esperemos que lo podamos seguir haciendo. Pero eso quiere decir algo, y es que la gente está ya harta, efectivamente, de esa mortificación permanente, de ese tener que estar, que además, efectivamente, sin datos, simplemente con, no sé, o sea, por jugar a una especie de política hispanófoba extraña, de autoodio inexplicable, y donde además a mí me encanta, porque en estas jornadas
traigo autores de izquierdas, o sea, he traído desde a León Arsenal, no sé, a Vicente García Olaya, que es un periodista del País, que él mismo se reconoce muy de izquierda, pero eso que no se no quiere decir nada, y además que es bueno que haya una transversalidad porque es la historia de todos, o sea, y yo además pues tengo la idea también, efectivamente, de traer ya también ponentes de Iberoamérica y bueno, pues ir haciendo pues una cosa que trascienda. Doy fe de que es verdad que algo está cambiando porque, mira, nosotros en Cartagena lo organizamos el año pasado, ya lo sabes, que este año esperemos que no surja nadie y pueda estar con nosotros en octubre, y la verdad es que tuvimos una repercusión increíble. O sea, pero en Twitter, en Facebook, miles y miles y miles de tweets y de enlaces, de referencias, por ejemplo, bueno, mira, aquí está Jesús Balbuena, que estuvo con nosotros, y bueno, pues vino Marcelo Gullo, vino José López Linares, vino Ramón Tamames, trajimos gente de izquierdas, como tú has dicho, vino Santiago Armesilla con la mesa de los youtubers, claro. Y algo está cambiando, Javier, algo está cambiando. Y yo quiero agradecerte personalmente y en nombre de la asociación, que yo creo que uno de los artífices de que algo esté cambiando eres tú precisamente cuando fuiste el primero que tuviste estas iniciativas. Igual se lo había ocurrido a otro, pero bueno, fuiste tú, pues hay que agradecértelo. Al fin y al cabo, lo importante es que vayan surgiendo ideas, o sea, lo mismo que a la hora de escribir historia, a todos se nos va ocurriendo, o sea, es muy difícil. Al fin y al cabo, yo escribí sobre Balmis y ya Almudena Arteaga había hecho una novela, Javier Moro había hecho el tema, o sea, lo único es a lo mejor la manera en que cada uno lo queramos contar, pero da igual, porque oye, yo no voy a llegar a todos, ni a Almudena, ni Iván, ni no lo sé, pues todas estas las novelas históricas que están empezando también. La novela es novela, o sea, también hay que una cosa también, que es por eso a veces que yo incluso la lucha que tuvo, yo, que la entiendo, ¿no? De Elvira con Pérez Reverte precisamente, es a veces también una lucha un poco vana, porque yo sí quiero saber sobre la Francia del cardenal Richelieu. No me leo Los Tres Mosqueteros. No lees a Alejandro Dumas, claro. No me leo a Dumas. O sea, ¿por qué? Porque con Dumas me lo voy a pasar bien. Pero todos sabemos la historia de los Tres Mosqueteros. Pero ¿hemos pensado alguna vez que los Tres Mosqueteros son unos traidores de lesa patria? Que son unos señores que se dedican de pronto a intentar tapar el adulterio de la reina con el enemigo, que es el duque de Buckingham, de su rey, al que le deben obediencia y que están tapando. O sea, pero dice, pero bueno, esto es un golfo. Y encima el malo es el primer ministro. O sea, el malo es el que está intentando descubrir esa felonía que le han hecho al rey, que es el cardenal Richelieu, el mayor patriota de francés y todo el tema. Un poco puñetero con nosotros. A nosotros no nos hizo. Sí, a nosotros no nos vino muy bien, no. No nos vino nada bien. Pero entiéndeme, pero dice, oiga, esto es aberrante, claro, pero es que a Dumas no le importaba un bledo ser aberrante o no. Él estaba contando una historia. O sea, el otro día, hablando de Richelieu, me he acordado que tuvimos a un conferenciante y nos dijo, hace 2 o 3 semanas, yo no lo sabía, imagino que tú sí, con Richelieu, igual que Luis XIII, Luis XIV, el Rey Sol, toda la Francia, cuando había que hacer, firmar a un tratado diplomático o lo que sea, se hablaba en español, porque era el lenguaje, era la lengua de los tratados internacionales, era como hoy el inglés. Y todos los libros estaban escritos en español. Claro, iban a verle, creo que nos contó que fueron unos catalanes o algo así, no sé, creo que eran de... Bueno, algo, ¿en qué hablamos? Nosotros no sabemos, ¿en qué vamos a hablar? En español, que lo entendemos todos, Richelieu hablando en español, o sea, que era la lengua del imperio. El Palacio de Versalles, cuando se empieza a construir, se construye a imagen y semejanza de los palacios de los reyes españoles, de los reyes de los Austrias, y cogen las ideas de los palacios del Palacio del Buen Retiro, del de Aranjuez y todo el tema, y están, pero vamos, los palacios... Sin embargo, Javier, fíjate, si tú coges un tratado de paisajismo, que lo he mirado yo por ahí alguna vez, y hablan tipos de jardines, pues jardín grecorromano, jardín no sé qué, jardín francés tipo Versailles, tal y cuanto, y neorrenacentista no sé cuánto, y no hablan de los jardines españoles como tal, efectivamente, y están influenciados en los nuestros, en Aranjuez o en todos estos, ¿es verdad? Bueno, más leyenda negra que tenemos ahí. El jardinero, no, ahí lo que tenemos no es leyenda negra, es mal marketing. Es que tenemos que diferenciar, porque ellos, o sea, cada país se vende.
Y me parece perfecto. Me parece perfecto que Inglaterra, que Francia, que Italia nos diga que tiene mejor aceite que el nuestro y mejores quesos. Qué puñetas, hombre. Tenéis el parmesano y el aceite de castaña. O sea, pero joder, son muy buenos en vendiendo. O sea, ¿dónde no va a haber un restaurante italiano? O sea, y mejor que no haya un restaurante español si te acaban metiendo la paella con chorizo. Pero no hemos sabido vendernos. Eso es otra cosa. Eso ya no es leyenda negra. Eso es, ¿verdad?, una dejadez que hemos tenido por una serie de razones en las cuales nos hemos dejado de lado. Y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar. Pero oye, que ellos hayan intentado, digo, venderse o vender ahí sus cosas, a mí no me parece mal. El problema es que no lo hayamos hecho nosotros. El jardinero mayor de Versalles, lo que envidiaba y lo que decía que eso eran unos jardines y no esto, eran los jardines de la granja. Y uno va a los jardines de la granja, que por cierto ya han empezado además, que ya en temporada, a abrirse las fuentes. Es que va, veas, las fuentes de la granja. Bueno, sí. Ahí se han hecho muchas películas haciendo como si fuera Francia, efectivamente, haciendo como si fuera Versalles. Muchas de estas películas de mosqueteros se han rodado en la granja. O sea, porque es que no le llega, o sea, los jardines de Versalles, vamos, eso, pero no sabemos reconocer nuestra propia, o la que fue la grandeza de España, que ya sé que ahí dice, no se puede hablar en primera persona del plural de nosotros porque, bueno, pues somos herederos de todo eso, porque al fin y al cabo es también un poco lo que has citado con esa primera pregunta, que al final un poco nada más la separamos, ¿no? Como España nunca ha existido, pues al final nunca va a existir España, ni un antes ni un después, pero somos herederos de toda esa realidad. Y a veces unos herederos ingratos porque efectivamente hemos dejado de valorarlo y de poner en valor como están haciendo y han hecho otros países. Javier, te voy a pedir una cosa, te voy a hacer una pregunta, te la piensas un minuto y mientras digo yo otra cosa, porque te voy a decir para qué es. Siempre de todos los participantes que vienen a esta sala, nuestro editor de imágenes y el que nos controla el canal de YouTube, Alberto Vicioso, coge unos minutos estelares, 2, 3, 4, 5 minutos y los subimos a YouTube con tu nombre y tal. Entonces, lo que quería preguntarte que nos dijeras es, imagínate que vas a un colegio, das una charla a unos niños y alguien te pregunta, te dice, bueno, profe, o bueno, Javier, ¿por qué tengo yo que sentirme de ser orgulloso de ser español? ¿Vale? ¿Qué le dirías a un chaval, a un adolescente, a un niño de instituto, por qué debería sentirse de ser español? Mientras piensas la respuesta, te vamos a dar unos segundos, voy a decirles a nuestros asistentes, que seguimos con más de 80 personas en la sala, que Javier Santa Marta nos va a dejar aproximadamente a las 11:30, puesto que mañana tenemos un día muy duro y hay que acostarse pronto todos, y él también, y tenemos que madrugar. Y entonces quedan unos 10 minutos para si alguien quiere hacer preguntas. Ya hay alguna pregunta en el chat que Lola nos las va a ir leyendo, y si alguien quiere intervenir, antes se veía una mano levantada, la han bajado. Si alguien quiere preguntarle en estos 10 minutillos a Javier y hablar con él directamente, pues puede hacerlo ahora. Javier, ¿te hacemos una pregunta ya o te atreves ya a contestarme esa pregunta que te he hecho yo para ese minuto estelar que vamos a grabar? No, yo creo que digo que a ese chaval hay que decirle, dice, hombre, vamos a ver, vienes de una cultura y de una historia, de una historia de cultura abierta, de enfrentamientos, de luchas, pero que ha hecho un país muy dinámico, muy amplio, muy diferente. Es curioso porque el lema, el moto que tiene la Unión Europea, que es unida en la diversidad, muy curioso porque eso se aplica a España. En España hemos sido muy de nuestro pueblo, nos gusta nuestro pueblo. Por eso realmente no hay, por más que se digan los tópicos, un baile nacional. Es más incluso, si se entiende, no estamos hablando de lo que se ve fuera, ¿no? El flamenco, ¿no? Es más popular en España la jota, porque hay diferentes jotas. De hecho, una malagueña, por ejemplo, es una jota andaluza, es decir, de alguna manera. Un plato español, la paella, no, mire usted, en el norte a lo mejor se guisa, en el centro se asa, en el sur se fríe, pero aparte de ahí empezamos a tener el tema, no hay un plato nacional, no hay un tema, porque hay una diversidad de culturas, pero que a mí, vamos a ver, de una cultura que crea una cultura hispánica, que es una manera también de hacer que cuando, por ejemplo, vas a México y te dicen, no, es plato tradicional, la cochinita pibil, yo digo, claro, porque el cochino aquí lo tenían ustedes de habitual, ¿no? O sea, no, si es que esto es lo gracioso, si es que nos fuimos intercambiando hasta gastronómicamente, la cultura se va haciendo de una cosa que es esa mezcla. Entonces
ese chaval tiene que darse cuenta diciendo que es eso, que es al final heredero de una lengua que la hablan 600 millones de habitantes, de un país que creó de pronto la globalización en cuanto entendida, que es verdad, y como se dice en el tema, que abrió por completo lo que era un conocimiento al mundo entero, ¿no? Que desde que en China, con una misma moneda, el Bitcoin es un invento español, es el real de A8, o sea, ahí tengo yo además un real de A8 de verdad, de la ceca de Potosí, o sea, esa realidad de que yo he dicho a alumnos peruanos, yo digo, esto es vuestro, mío, vuestro, pero tan vuestro, pero que es lo que hace que tengamos patrimonios declarados por la UNESCO, o sea, lee nuestra historia, lee tu historia, y a lo mejor te das cuenta cuál es la razón por la que tienes que estar orgulloso. Pues mira, Antonio, iba a leer la pregunta de Antonio Muñoz Ballesta, que es un vecinico de aquí, es de Mazarrón, gran amigo y asiduo, pero como ha levantado la mano y te la va a hacer él, yo voy a leerte aquí una pregunta que nos ha dejado Elías Romano. Dice, ¿con qué intención prospera el complot contra la hispanidad? Ni Roma católica defendió la hispanidad, mantuvo silencio y sí aprobó el Tribunal de Santo Oficio. ¿Qué ganó la reina Isabel de Castilla? Bueno, son muchas preguntas y tal, pero vamos, no, vamos a ver, no es que haya un complot, simplemente éramos los barandas, éramos los daños, o sea, éramos los que estábamos empezando a adueñarnos del mundo. Entonces, el resto de los que querían parte del pastel, o que querían llegar a América, o que querían el tema, pues empezaron a llevar a cabo pues, todos estos bulos, todas estas patrañas. La aparición de la imprenta es fundamental porque hace que el meme, esto que nos llega por WhatsApp y lo vemos en las redes sociales, pues se inventó hace 500 años, 400. ¿Por qué? Porque la gente a lo mejor no sabía leer, pero de pronto ver imágenes de los españoles matando niños, aserrándolos, comiéndoselos poco más o menos que crudos. Insisto, este cuadro que hace de la portada es que es un cuadro, está basado en un grabado original en el que se ve al duque de Alba comiéndose niños, abocados como si fuera un bocadillo de calamares, y eso al final queda en el colectivo ahí en los Países Bajos, ¿no? De que a los niños, cuidado que viene el duque de Alba, porque se come a los niños crudos. O sea, toda esa imaginería va permitiendo, pero porque quieren evidentemente convertirse en ellos, en los amos del mundo, y lo que tienes es que deshumanizar a los otros. Entonces, es verdad que hay una lucha también de lo que es ya no una idea solamente de nacionalismo, que surge en algunos países, en los Países Bajos, sino también de un concepto católico contra el protestantismo. Los protestantes y todo el tema son los máximos que llevan al famoso cuius regio eius religio, esto es, a cada sitio donde el príncipe tenga una religión, o sea, esa religión tiene que ser también la del pueblo. Y eso se lleva de una manera mucho más estricta que la que se puede hacer en otros lugares, ¿no? La reina Isabel es una reina que cambia en muchos aspectos una mentalidad a que lleva que el concepto de un momento dado de expansión hacia nuevas tierras sean tierras que ella la consideran como súbditos de la corona. Y eso lo viene reflejado, bueno, primero a la bronca que le echa Colón cuando viene con esclavos diciendo, oiga, ¿usted qué hace esclavizando, poniéndole grilletes a súbditos míos? O sea, estos son tan vasallos míos como los de Segovia o los de Toro. O sea, usted no puede hacer esto. O sea, lo que luego además se desarrolla en su testamento, pues va a dar base un poco luego a que Fernando el Católico lleve a cabo lo que es la promulgación de las leyes de Burgos, ¿no? Entonces, la reina Isabel se adelanta en muchos aspectos a una modernidad que luego vemos que luego era muy difícil de aplicar. Hombre, claro, imagínate, todavía tenemos leyes, hay policía porque la gente sigue hay malos, hay sinvergüenzas, y en aquel momento dado un barco de un lado para otro, oye, son 6 meses de ida y vuelta para intentar que llegue alguien para poner en vereda a alguien, pero era al menos un corpus jurídico que no lo hizo en ningún otro pueblo. Pues, gracias, Javier. Lola, damos paso ahora a Antonio Muñoz. Sí, eso iba a decir, las preguntas Sí, le iba a decir a Javier que hay tres preguntas que te vamos a hacer, o sea, que te va a hacer el público asistente y ya te dispensamos. No. Adelante, Antonio Muñoz, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta a Javier directamente. Intentad, como siempre repetimos, intentad ser breves, ¿vale, Antonio? Para que dé paso a los demás. Además, sabemos que Javier ya casi vamos fuera de tiempo, tiene que irse enseguida. Adelante, Antonio. Un saludo. Buenas noches a todos y felicitaciones a Javier. Pues seré breve. Yo siempre he considerado que español, pues es el católico,
que admira al Imperio Español. Y a partir de ahí hay una degeneración de la esencia de lo español hasta pues admitir la leyenda negra y todo eso, ¿no? Y la fake news. ¿Tú eres de la misma opinión o consideras que se puede ser español y protestante, español y ateo, español y lo que quieras poner? O sea, entiendo que la pregunta es, Antonio, que si para ser español hay que ser católico, ¿correcto? Sí, sí, exacto. A ser español tiene que ser católico y además tiene que defender la soberanía con las armas más potentes que haya en la actualidad. Y voy a ampliar yo la pregunta para que responda Javier. El concepto de hispanidad y la hispanidad en la actualidad, ¿tiene que ir ligado al catolicismo, sí o no? Yo creo que hay que matizar. Por supuesto que el Imperio Español nace con una vocación católica, una vocación cristiana, o sea, y que viene además de la restitutio del reino visigodo y que se hace incluso, es una idea que muchos de historiografía ahora mismo discuten por la españolidad de lo que eran los reinos del conocido Al-Ándalus, aunque Al-Ándalus era un concepto que no es solamente Andalucía, Al-Ándalus llega hasta la Narbona, o sea, en fin, pero que ese cristianismo, que es un cristianismo católico, va a ser una realidad porque además hay un enfrentamiento. O sea, se separan los ingleses, empieza el protestantismo, Lutero, la lucha contra el emperador. Es el emperador Carlos realmente el que empieza esa lucha por el tema de la fe y del catolicismo, y la evangelización es una realidad que se lleva, como también, por ejemplo, lo pueden llevar los protestantes. Entonces, culturalmente, o sea, al margen de que a España hoy en día se da que es católica, pero no es especialmente practicante. Pero lo que pasa es que hay un arraigo cultural, una base tan importante de lo católico que no se puede entender lo español sin lo católico. Pero yo conozco, y además tengo grandes amigos, que son dos cosas. Uno, especialmente una buena amiga que es protestante, y otro buen amigo que es bastante ateo. Y de aseguro que son más españoles que la bandera y que van a defender la hispanidad y a España con uñas y dientes, porque ha trascendido. O sea, es una cosa ya que trasciende, pero que es una realidad. O sea, que España es mariana, España además es una realidad que no puede desvincularse de la religión católica, por supuesto que no. Gracias, Javier, por esta respuesta a Antonio Muñoz. Y ahora le vamos a dar el turno de palabra a Alejandro Armijos. Y Alejandro, cuando abras tu micrófono, dile por favor a Javier desde dónde le hablas, porque nos hablas allende los mares. Qué gusto, un honor estar en esta charla. Bueno, te saludo desde la ciudad de Quito, la ciudad castellana de Quito. Bueno, curiosamente, justo hoy, 13 de mayo, muchos hispanos de acá no saben que hoy es fundado el Ecuador como tradición, y es fundado el Ecuador el 13 de mayo de 1830. No sé, yo estoy escribiendo un libro sobre la leyenda negra y el nacimiento del Ecuador, mejor dicho, el impulso de la leyenda negra y el nacimiento del Ecuador, ¿no? Pero mi pregunta es directa, es la Unión Soviética, ¿qué impulso le dio también a la leyenda negra para que apareciera el indigenismo en Hispanoamérica? Muy amable. Pues muchas gracias, Alejandro. Es verdad que los movimientos indigenistas tienen un origen de izquierda radical, de izquierda comunista. Ahí vemos los movimientos, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Bolivia, que además confunden los aspectos curiosos, ¿no? Porque, por ejemplo, esa bandera, la bandera huipala que antes he citado, no se conoce porque, ya digo, las banderas en aquella América precolombina no existían como tal, pero bueno, se entendía como una especie de pena, pero era realmente la que representaba la resistencia del pueblo aymara contra el Inca, porque claro, ahí había también, o sea, eso no era una estructura homogénea para nada, ¿no? Incluso cuando Pizarro llega, pues en Perú hay una realidad también de una propia guerra civil para ver quién coge ese puesto de Inca. Entonces, ese indigenismo ha estado muy fomentado y sigue fomentándose por una izquierda radical, que ve buscando un enemigo común en lo que era
pues efectivamente una tradición que incluso en cierta medida llegó a ser liberal, esas Cortes de Cádiz en las que estipulan que los españoles de ambos hemisferios son libres e iguales ante la ley, imaginémonos, de cómo incluso las nuevas repúblicas en esas guerras de secesión, no me gusta tampoco llamarlas de independencia, son de secesión, se secesionan yo creo que de un tronco común, de una madre patria, por intereses criollos y otros aspectos que es muy triste y que va a llevar, pues eso, a no entender que esto es una historia común de siglos, pero en el que hay que poner ese enemigo, y en este caso el enemigo es España, es la conquista. O sea, intentar explicar que, por ejemplo, en México, cuando se está hablando de que hay que devolver el oro, solamente durante el periodo en el que López Obrador ha estado en el poder, se ha sacado la misma cantidad de oro que la que... algo? Sí. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Tiene que ver este impulso cuando se dio la Guerra Civil Española, como tú lo mencionaste, como si fuera la cuarta guerra carlista? ¿Será que la Unión Soviética no le perdonó a España dentro de lo que se dio la Guerra Civil, que literalmente los vencieron con las armas ahí cuando Francisco Franco les venció a todos los comunistas? No sé si también esa será una de las herramientas, una de las formas de vengarse los comunistas de la España que venció a los comunistas. No sé si eso también tendrá alguna relación en este momento, ¿no? Pues no lo creo porque además es que hay, cuando vemos incluso, estamos pensando siempre en la Segunda República, o sea, siempre lo estamos mirando también con un aspecto, pues efectivamente, ¿no? Un poco como si fuera una realidad, o sea, muy, muy diferente de la que, o sea, que incluso se habla poco más o menos que, bueno, de que, por ejemplo, bueno, la Segunda República en la cual pues se estaba siempre hablando un poco, no sé, que el propio Día de la Raza que surge en Hispanoamérica era ya luego una especie de exaltación de Franco, el vencedor de la Guerra Civil Española. Voy a decir una pequeña cosa para que veáis. El próximo día 12 de octubre, fiesta de la raza española, no ha de pasar desapercibido por nuestro pueblo. Nuestras inquietudes espirituales manifiéstanse cada día con mayor fuerza. Esto se publica en 1938, esto es, la Guerra Civil ha comenzado, en la Gaceta de la República y la firma Manuel Azaña. Esto es, el concepto de hispanidad y de raza en la República, y en una República además de izquierdas, no era la parte de la época primera de Isidro Garzamora, se veía como algo propio. Lo que pasa es que el comunismo quiere buscar, yo creo que ya digo, no le importa, o sea, no especialmente, o sea, quiere jorobar, o sea, quiere crear un poco ahí algo que además le permita entrar en esos países con una ideología nueva y al final, pues, para implantar una ideología y pues, como pasó al principio también con las fake news a la hora de establecer en las provincias rebeldes holandesas del tema, creas un enemigo. Y en este caso, la hispanidad era el gran enemigo del comunismo. Pasamos a la pregunta, quedan dos, rapidito, que ya son 39, nos hemos pasado 9 minutos, tiene que ser muy breve, no hay más preguntas ya que estas dos últimas. Javier Albertos, desde Londres creo que estás. Desde Birmingham, sí señor. Birmingham. Buenas noches, muchas gracias a todos y a Javier de Santa Marta por estar aquí. Bueno, yo tengo su libro, el de Siempre tuvimos héroes, porque la verdad es que es un repaso muy interesante. También habría que hablar de Miguel Servet, ¿no? Que descubrió la corriente sanguínea y que fue justiciado, ¿no? en Suiza o en un cantón suizo, justiciado por llevar la contraria, ¿no? Al establishment de allí. Pero bueno, yo quería hacerle dos preguntas. Una de las mejores formas de derribar los mitos legendarios es viajar. Porque uno cuando sale fuera de España se da cuenta de que hay muchas cosas que no cuadran, ¿no? Entonces, sus viajes que ha hecho, y es una pregunta breve y luego hago una segunda abusando un poco de su tiempo. La pregunta es, ¿de sus viajes le ha ayudado a comprender mejor España y a ver que no éramos tan malos como decían, sin saber nada de historia? Simplemente viajando, ¿le ha ayudado a comprender mejor España o no? No, muchísimo. O sea, y además también te das cuenta de otra cosa. Hay mucha admiración por España. Incluso yo además que me pasaba todos los veranos 2-3 meses en Inglaterra en la época de estudiante trabajando allí y todo el tema,
te dabas cuenta que cuando te miraban, incluso cuando, en fin, ya sabes, fin de semana, pubs, en fin, la gente te llegaba, te miraban de esa manera y tal, y te decían, Italian, Spaniard. Oh, well. Y te decían, vale, o sea, es otro colega de imperio. Es esta lucha de la rivalidad que hay entre Inglaterra. Entonces, es una cosa muy curiosa porque hay una especie de admiración. Ellos además se volvieron locos. Por ejemplo, yo estuve cuando se produjo el centenario de 1988 de la Armada Invencible y la cantidad de... Pero porque éramos el gran enemigo. Hostias, coño, es que la habíamos... Pero coño, nos había ganado la batalla de Gravelinas y nada más cayeron 2 barcos. O sea, da igual. Éramos la potencia a batir. O sea, era pues eso, coño, pues que de pronto, coño, es que se ha ganado al Madrid, por decirlo así. O sea, era esa realidad. Y al mismo tiempo, luego también por viajes por América, vi también ese cariño por España. Es verdad que había muchos tópicos. Recordarás que en el libro de Siempre tuvimos héroes, cuento, porque yo lo he visto en el currículum, trabajando mucho tiempo para la Comisión Europea, para la Unión Europea. Y en un momento dado, literalmente había una guitarra por ahí, me la pasaron y digo, ¿qué queréis que haga con esto? No, como eres español tienes que tocar la guitarra. Y se me ocurrió una cosa que leí en un libro de Javier Poncela y hice una especie de transposición y dice, no, en España no damos todos flamenco, no. En bachillerato hay dos posibilidades, o estudias flamenco o toreo. Yo es que por familia yo estudié toreo y tal, y bueno, se lo creyeron. Claro. O sea, hay mucho tópico, desgraciadamente, y yo creo que hizo muy mal eso de España es diferente porque realmente no hemos sabido vender la verdadera esencia de lo que somos. Sí. Y ya la última es, pues, ¿es casualidad que no haya historiadores divulgando historia? O sea, es algo muy, no sé, que no es coherente. Es decir, todos ustedes son divulgadores, pero que no son historiadores. Tanto usted como Carlos Canales, Pablo Victoria, que es un político colombiano. O sea, ¿cómo es posible? No, no me parece incluso extraño, me parece bien. Y voy a decir por qué. Hacer historia, o sea, el trabajo de historiografía, coño, o sea, es duro. O sea, es duro y hay que hacer libros importantes y todo el tema. Pero entonces, el aspecto divulgativo, pues a veces es complicado. Entonces, como evidentemente hay amantes y como Carlos Canales, como muchos amigos que te digo, que hemos comentado, que de pronto hemos dicho, claro. Y bueno, pero que esto además es un habitual, o sea, porque tampoco lo era Banañón, o con unos libros maravillosos que tienen, o sea, sobre el propio Cortés o Modesto Lafuente, también no lo era cuando empieza a crear su historia de España, pero eso también se produce también en el extranjero. Stephen Zweig, que los monumentos estelares de la humanidad no lo es, o sea, no son el propio Asimov, no. Pero, ¿por qué? Porque el divulgador a lo mejor tiene que ser una persona que sea más bien un comunicador o alguien que tenga una idea para hacer que el trabajo de esos historiadores, que es fundamental, por eso cuando incluso a mí me dicen que luchamos o que tenemos que enfrentarnos, estamos confrontados con los historiadores, pues si nos nutrimos de ellos, es imposible, ¿cómo se puede decir eso? Entonces, yo creo que hacemos la labor de decir, no, vamos a quitar esto para que ustedes, por decirlo así, vaya al gran público y si usted además se anima, pues mire usted, pues aquí efectivamente tiene la obra de Enrique Martínez Ruiz, venga, y va a ver usted qué ensayo sobre Felipe II tan maravilloso, o léase usted... Y entonces somos un puente de curiosidad y de atracción, porque, oye, incluso es eso, el gran problema de estudiar la historia de España, ahora que es un tema también que ha salido mucho para el currículum en el bachillerato y en el colegio, es que hay mucha historia de España. Es que ¿cómo explicas toda la historia de España? Todos los reinos godos, bueno, no hablemos de la romunización, todo el tema, no, a partir incluso los concilios, lo que supone eso, todo lo que es la reconquista, la época virreinal, el siglo XVIII, que antes lo hemos citado, y es un siglo increíble, no hay ninguna decadencia, todo lo contrario, España sigue siendo un imperio donde además acaba teniendo su máxima extensión con Carlos III, o sea, y es el siglo de Blas de Lezo, de Bernardo de Gálvez, de Malaspina y Bustamante, de la expedición filantrópica de Balmis, de Jorge Juan, de Luis de Córdoba. Pero ¿cómo va a ser eso una decadencia? Por Dios, es complicado. Bueno, suerte para mañana. Pues, gracias, Javier, gracias a Javier Albertos también. Y última pregunta, y ya final, son menos cuarto, hemos abusado 15 minutos de... Nada, yo estoy encantado y más me gustaría quedarme, por Dios. A ver, sí... Lo que acabo de decir ha sonado un poco mal, ¿no? Lo de abusar 15 minutos, pero bueno, pero me han entendido ustedes. Vicente Durabono, dile por favor a Javier desde dónde nos hablas y haz tu pregunta. Adelante.
Sí, hola, buenas noches. Mira, os estoy hablando desde Barcelona. Muchísimas gracias, don Javier, es un excelente comunicador y la conferencia, pues la verdad, una maravilla. Yo le quería preguntar solamente una cosa. ¿Cuál es el papel de la masonería en la leyenda negra española? ¿Cuál es la mano ahí? Si realmente esta gente, pues yo no sé si lo iniciaron ellos, pero desde luego sí que creo que lo propagaron. Muchísimas gracias. Vicente, bona nit, moltes gràcies por la trucada, Barcelona para mí es una ciudad además en fin, maravillosa y tal. Yo tuve además la suerte de vivir ahí en Industria con 2 de Mayo y hace poco he estado ahí presentando el Fake News y siempre es un placer ir a una de las ciudades más españolas, la ciudad maravillosa que sale en el Quijote, nada más y nada menos, ¿no? El tema de la masonería es curioso porque es una pregunta también que la hace mucho a Elvira. Pero la masonería es algo que surge realmente precisamente en ese siglo XVIII, ¿no? La leyenda negra es muy anterior. Lo que pasa es que, bueno, hay un momento dado que hay una ilustración. La ilustración es verdad que no mira con buenos ojos a esa España que la consideran un poco de una manera negativa. La masonería va a ayudar mucho a los movimientos secesionistas. De hecho, pues nada más y nada menos, porque nos encontramos que, claro, Bolívar marcha a Londres y de alguna manera pues está ahí para intentar conseguir unos apoyos que de otra manera hubiera sido imposible el entenderlo. Pero es que, ¿sabes lo que hablábamos? El tema de la ilustración y todo este mundo más o menos o intentando ser ilustrado, bueno, cuando surge la enciclopedia francesa, también una base también de mucho de la masonería, la entrada que se le hace, que se dedica a España, la enciclopedia francesa, ya sabes, Diderot, D'Alembert, todos estos, dice, ¿qué le debemos a España en 2 siglos, en 4, en 10? ¿Qué ha hecho por Europa? Nada más en 4 o 10 siglos. Pues te dice, nada se le debe. Tal vez sea la nación más ignorante de Europa. Las artes, las ciencias, el comercio se han apagado en esta tierra. Bueno, esto es la locura, ¿no?, de unos ilustrados que efectivamente miran de una manera despectiva a España. Pero unos ilustrados que a lo mejor no son los jovellanos y tal, porque un jovellano, por ejemplo, es una persona que tenía efectivamente también un amor a España y no hay que comprender estos ilustrados con los reformadores que intentan reformar. Pero la masonería ya llega muy tarde, por decirlo así, a lo que es algo que ya veníamos arrastrando, pues desgraciadamente, desde hace siglos, ¿no? Y ya digo que la guerra ya contra napoleónica es que destroza, o sea, es que estamos hablando de una guerra ya de 1 millón de muertos, el destrozo que además Francia e Inglaterra hacen aprovechándose para intentar sacar partido y tajada de aquello, va a salir de ahí una España muy débil en lo económico, en lo humano, con lo cual pues ya ni siquiera es necesario, ¿no?, ese aspecto, yo creo. Muchísimas gracias, don Javier. Don Javier, pues muchísimas gracias. Mira, voy a hacer un comentario del chat y te voy a despedir con esto. Lo dice Bartolomé López y ya hace un buen rato ha comentado lo siguiente. Da gusto oír a un profesional. Pues es que es así. Da gusto oírte, Javier. Pues es lo mejor que me pueden haber dicho nunca, o sea, intentar ser profesional, porque yo al menos intento, ya te digo, que divulgar con humor, pasándolo bien, pero intento ser riguroso. Me puedo equivocar y puedo efectivamente y tal, y cuando eso, pues oye, hay que reconocerlo y ya te digo, siempre estoy aprendiendo en permanente estado, pero hombre, intento ser lo más profesional por todos los que me leen, los que me escuchan y para mí es un honor ser nombrado como tal. Y además siempre es de agradecer que siempre lo haces con este sentido del humor que te caracteriza, que yo creo que le viene muy bien, porque la historia puede ser una actividad un poco aburrida y tú lo haces muy amena, además de rigurosa, como buen profesional que eres. Lola, si quieres despedirte tú y ya para la grabación. Pues Javier, encantada de haberte tenido esta noche con nosotros. Creo que todos estamos igual de felices y de contentos. Y bueno, hemos pasado un rato muy agradable, deseando tenerte en Cartagena. Mañana espero que disfrutéis muchísimo la jornada del fin de semana que vais a tener en Madrid. Y nada, yo te espero en Cartagena, que seguro que va a dar que hablar.
En nada y menos. Muchísimas gracias, Lola. Javier, y tienes un minuto por si tú quieres decir algo más para acabar, como invitado que eres. Si quieres, yo que sé, que nos cuentes un proyecto nuevo que tengas ahora, que preanuncies un nuevo libro que estés trabajando en una cosa, si quieres decir algo ahora, y si no ya, pues te despedimos y te agradecemos nuevamente que hayas asistido. Los nuevos libros saldrán, estamos trabajando en ellos. Como siempre, las editoriales nunca te permiten desvelarlo hasta que ya no están ya casi impresos. Pero bueno, ahí están mis libros para el que tenga curiosidad e interés. O sea, yo lo único que espero es que se lo pasen bien, pero que si no son los míos, que sean otros, que tengan curiosidad e interés. Las novelas, pues están bien para pasar un rato, pero efectivamente con eso no se aprende historia, con eso puedes tener curiosidad. Yo tuve mucha curiosidad leyendo El Dios de la lluvia llora sobre México, de Laszlo Kuczak, y a lo mejor tenemos que deber a Pérez Reverte el que, pese a todo y lo legendario que pueda ser a la triste, pues pusiera a lo mejor y recordara ese remedio de Alonso de Contreras y pusiera un poquito de moda los tercios. A lo mejor no está mal eso, pero sobre todo es eso. Hay que leer. El dato matará relato y es lo mejor que podemos hacer para mantener viva esa llama de la hispanidad. Pues muchas gracias. Estas fueron las últimas gracias. palabras de Javier. Y bueno, antes de despedirme, pues recomiendo a todos ustedes que lean este último libro que nos ha tenido aquí esta noche del viernes, sábado ya de madrugada. Javier Santamarta del Pozo, Fake News del Imperio Español, embustes y patrañas negrolegendarias. Y si le gusta el autor y le gusta su estilo, pues pueden comprar también alguno de sus otros libros. Los hemos tenido antes anunciados con imágenes. Siempre tuvimos héroes y siempre estuvieron ellas. Javier, muchísimas gracias y nos vemos mañana en Madrid. Por supuestísimo. Muchas gracias.